Bienvenidos y bienvenidas a Agencia Pacurondo TV. Hoy estamos con Pablo Vilas, que es exdirector de la Casa Patrarán de Néstor Kirchner y también es secretario de Política Internacional de la Cámpora. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirme. Igualmente. Bueno, la idea es que podamos hablar de los resultados de esta elección que se dio el domingo en Brasil, ¿no? Y bueno, conversar un poco de esto que sorprendió a todos los resultados, ¿no? No se esperaba una diferencia de 17 puntos entre los dos candidatos que son los que lideraban las encuestas, Bolsonaro y Haddad. ¿Cómo te tomó esta noticia, ¿no? Estos resultados? Efectivamente, fuimos un gran grupo de argentinos y argentinas a acompañar la elección del pasado 7 de octubre en San Pablo, que es donde es el bastión electoral o de la pertenencia electoral del candidato Haddad y del Partido del Trabajo. Y estuvimos esas últimas 3 jornadas de previo a las elecciones y, como vos decís, todo un escenario de mucha sorpresa en cuanto a la diferencia entre el primero y el segundo, pero sí se esperaba un triunfo de la primera vuelta del candidato Bolsonaro, ¿no? El clima de época está llevando a un electorado más conservador y más reaccionario a la hora de votar. El PT y la consolidancia con el PCdoB, con el Partido Comunista de Brasil y la candidata a vicepresidenta Manuela Dávila hicieron una gran elección, casi 30 puntos porcentuales de la aceptación del voto, lo cual después de 12 años casi de gobierno, un poco más del gobierno del PT, con todo el ataque que ha recibido el campo popular, con su principal candidato, ese era el clima que también hay que recordar. Estuvimos en la campaña, en las elecciones de Haddad y Manuela Dávila, porque hay un candidato que no puede ir a las elecciones, ¿no? Un precandidato que era el expresidente Lula da Silva, que por una decisión arbitraria y una persecución judicial no pudo estar en las elecciones de ese momento, y era el candidato que por las intenciones de voto decían en las últimas encuestas previo a su proscripción política electoral que era el que iba a ganar en primera vuelta. Entonces, en ese clima de una democracia cooptada, condicionada por la justicia brasileña, condicionada por el ejército militar, que incluso el ejército de donde proviene el candidato Bolsonaro en un momento se pronunció. Si no había un resultado favorable para Bolsonaro, no iban a reconocer lo que fue el resultado electoral y estaban llamando, ¿no?, nuevamente a llevar violencia institucional a las calles de Brasil. Ahora, de repente, ¿no? Algunas encuestadoras decían que los votantes de Bolsonaro, en caso de que se hubiese podido presentar Lula, lo hubiesen votado a Lula. ¿Cómo se explica esto, que un votante de Lula pueda llegar a votar a Bolsonaro? Y son las cosas que han generado los liderazgos de estos últimos 20 años. Lo mismo pasaba con Chávez, lo mismo pasa con Cristina hoy acá. Tienen una relación directa con la ciudadanía, no necesitan intermediarios. El amor que tiene el pueblo brasileño por Lula es directo, no así hacia su organización política, que está bastante atacada, golpeada, difamada por incluso los últimos gobiernos del PT. Una adhesión importante que tiene ese pueblo hacia el que fue el artífice de lo que es el mayor crecimiento económico, social, cultural de Brasil de los últimos 100 años. Claro, mira, Berbisky en una entrevista para Radio 10 dijo: Bolsonaro trajo el disgusto generalizado de la política con un discurso antisistema. ¿Considerás que ese es uno de los motivos por los que tanta cantidad de población se volcó, ¿no?, al voto de Bolsonaro? Efectivamente, ya desde hace 5 años vienen atacando el sistema, los grandes medios de comunicación, atacando la política principalmente. Lo vemos acá en Argentina, pero también lo vemos en Brasil, en Ecuador, donde es la política y la acción política la principal atacada en términos de las denuncias de corrupción, en términos de la denuncia de los difíciles y el difícil clima que puede vivir una sociedad. Y en esta elección se vio efectivamente cuando el candidato del gobierno golpista de Temer, no superó los 6 puntos porcentuales en las elecciones, perdieron aquellas ciudades donde gobernaban, como es la de Río de Janeiro, la propia de San Pablo votó más para el candidato Bolsonaro, y hay otros actores de lo que se entendería como la vieja política o el sistema político brasileño, como la propia
Marina Silva, que no superaron el 1 o 2% de la intención de votos. Entonces, efectivamente hay un voto bronca, un voto del que se vayan todos y una gran estrategia comunicacional de Bolsonaro que se dibujó como uno nuevo en la política, siendo que hace 28 años es diputado federal de Brasil y siendo que en esos 28 años solo promovió 2 proyectos de ley, ¿no? Entonces, es un tipo que viene de la política, viene del ejército, pero también supo cómo comunicar ese descontento, cómo sintetizar ese descontento a través de la campaña de la utilización de los WhatsApps, ¿no? En Brasil se vio en esta campaña. Las redes sociales realmente fueron claves en esta elección. Entonces, ¿consideras que hay un hartazgo generalizado que es alimentado por los medios, pero en realidad está direccionado hacia los gobiernos de corte progresista, digamos, porque se incentiva todo el tiempo los casos de corrupción, el crecimiento de la inseguridad, después de repente lo que ellos consideran asistencialismo? ¿Por qué frente a ese hartazgo la elección es el gobierno de derecha y de ultraderecha en este caso en Brasil? Es un clima de época, no solo pasa en América, sino también está pasando en Europa. Nosotros vimos acá el 2001, ese hartazgo también de la sociedad, pero ahí desde la política y desde un liderazgo de corte nacional popular, la gente, la ciudadanía encontró una síntesis a sus demandas. 15 años después es la ultraderecha liberal conservadora la que está sintetizando ese tipo de comunicación, pero que no es de la noche a la mañana, como decía antes, es una denostación hacia la política que viene siendo construida desde años atrás, cuando empezaron a atacar todos nuestros gobiernos de corte nacional popular en la región. Lo que vemos en Ecuador tiene que ver con eso, una persecución al liderazgo de Rafael Correa, lo que vemos en Bolivia, incluso cuando en el 2015 Evo Morales llamó al referéndum, todas las mentiras a través de los medios de comunicación, inventándole el único bastión por donde no le podían atacar, donde le podían entrar a Evo, que es su integridad moral. Bueno, le inventaron un hijo y eso en las comunidades indígenas pegó fuerte, pero al siguiente día de las elecciones se demostró que era una mentira. Y en Brasil hoy lo vemos lo mismo, ¿no? Una construcción denostando que efectivamente aquellos que nacieron pobres no pueden acceder a la universidad, aquellos de tez oscura no pueden participar de los mismos espacios de dispersión que la élite de tez clara, tiene que ver con esa construcción y un desclasaje importante que hay en la ciudadanía, ¿no? Que entienden que a través del uso de la violencia sistémica, la violencia institucional, va a poder reconstruir el desorden que incluso este gobierno golpista liberal de Temer ha ocasionado en la sociedad, destruyendo el factor ordenador que es el trabajo. Hay un sector de la sociedad que se manifestó en Brasil bastante masivo en estas marchas, el No, donde, bueno, de alguna forma era un repudio, ¿no? En contra del modo de expresión, de hacer la política. Los medios no han cubrido mucho eso. ¿Cómo ves a futuro una reacción del pueblo brasilero, ¿no? en caso de que gane Bolsonaro? Sí, la movilización popular ha ido creciendo en Brasil. Desde que fue el golpe de Estado a Dilma Rousseff, donde muy poco, un puñado de ciudadanos se congregó ahí en la Casa de Gobierno en Brasilia, no más de 5.000 adherentes al Partido del Trabajo y a la ciudadanía que cree en la democracia. Y eso estamos hablando del 2016. A partir de ahí, cuando fue la condena a Lula, cuando fue la prisión de Lula, todos vimos las imágenes desde los drones, donde no eran más de 10.000, 15.000 adherentes acompañándolo a Lula en ese momento de injusticia. Bueno, eso ha ido creciendo, ¿no? Las injusticias se han ido agravando. El discurso bélico de Bolsonaro ha llamado también a que, por ejemplo, en ese acto de movilización del sábado anterior a las elecciones, de la semana anterior, toda la ciudadanía que cree que ese discurso no es para Brasil salió a manifestarse, no necesariamente a favor de Haddad y Manuela o a favor del PT, pero sí en contra de él. Eso también ha hecho una contrarrespuesta, ¿no? Los sectores conservadores, las iglesias evangélicas que tienen mucha incidencia política en Brasil, han abroquelado y han cerrado filas atrás del candidato que ellos entienden que va a proteger una falsa moral, que es esto de proteger la familia en detrimento de la avanzada de esta candidatura progresista libertaria de Haddad y Manuela,
que ellos en las redes sociales bien la usaron, difamando, diciendo que era efectivamente que van en contra de la destrucción de la familia, que van en contra de la construcción de la libertad, pero desde la libertad económica que ellos entienden, metiéndose en los bolsillos de las familias, socializando desde la perspectiva más populista, negativa de la palabra, el capital social del Estado brasileño. Y eso entonces, así al mismo tiempo que nosotros vimos y festejamos y celebramos tanta movilización, del lado de enfrente, en el espejo de enfrente, lo que hizo fue que por primera vez las iglesias evangélicas, por ejemplo, cerraran filas con Bolsonaro. Y iglesias que tienen presencia en todo Brasil, ¿no? Nosotros estuvimos recorriendo las calles de San Pablo principalmente y veíamos cómo en los templos, en los lugares de religión, se congregaban cientos de miles de personas y el discurso era hacia el día siguiente de acompañar al defensor de la moralidad. ¿Considerás que es tan preponderante el rol de las iglesias, de la iglesia evangélica específicamente, en lo que fue esta elección? En el actual Parlamento tienen casi 200 diputados federales pertenecientes a la religión evangélica y profesores de las políticas que ese sector de la sociedad quiere promover. Sí, sin duda alguna, son dueños de uno de los 3 monopolios mediáticos de mayor capacidad en Brasil, es la Multimedios Record, que tiene televisión, redes sociales, cable, radios. En este caso, Bolsonaro es un candidato que en algún modo aglutina y permite defender, ¿no?, ese pensamiento, esa forma de transmitir de las iglesias evangélicas. Sí, yo diría que lo utiliza, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, lo vimos acá en Argentina, cómo el actual presidente llegó al gobierno con un discurso y al día siguiente llevó políticas totalmente contrarias. Nos sorprende entonces eso, que atrás de este discurso de la familia, de los valores, de la seguridad, de la defensa propia frente a un Estado que se ha corrido y que te deja que te maten en la calle, eso es lo que está diciendo y eso es lo que vimos también en México, cómo el discurso de Bolsonaro ha logrado calar, pero que entendemos que una vez que llegue al gobierno, si efectivamente no logra revertir la diferencia el pueblo brasileño, va a hacer exactamente lo que vienen a hacer, que es ir en contra de las minorías, ir en contra de la diversidad y volver a reconstruir esta filosofía de la raza mejor. Y escúchame, Pablo, ahora con respecto, si nosotros quisiéramos trazar un paralelismo entre lo que es la situación de Brasil y Argentina en cuanto a 2 dirigentes, por un lado Lula, Cristina, y cómo la corrupción, ¿no?, los casos de corrupción que se le alegan en ambos casos, cómo fue mellando en cada una de las imágenes. De repente Lula parece como si hubiese quedado limpio a pesar de todas las denuncias de corrupción, el pueblo brasileño lo sigue queriendo. Acá Cristina genera realmente amores y odios. ¿Por qué considerás o por qué crees de repente, ¿no?, que Lula no hizo tanto impacto a los casos de corrupción y Cristina sí? ¿Tiene algo que ver los medios? No, yo no diría que en Cristina sí. De hecho, Cristina fue electa senadora hace 1 año y medio, con un caudal de aceptación y de adhesión popular importante. Tanto así es que nosotros entendemos que incluso los nuevos inventos de persecución hacia Cristina le han mejorado su imagen, porque entonces ahí sí encuentro el paralelismo. Es una ciudadanía que no está creyendo en tanto carpetazo sin pruebas. Tanto Cristina como Lula gozaron de tiempo fuera del poder, fuera del gobierno, sin fueros, sin ninguna protección privilegiada, como ostentan los que hoy los persiguen, ¿no? Y en ese momento de mayor vulnerabilidad jurídica, si querés decir, que no tenía fueros Cristina, no pudieron demostrar nada, no la persiguieron. Y cada vez que sacan o inventan alguna causa nueva, tiene que ver con las políticas económicas que están llevándose adelante en los distintos países. En el caso de Lula, sí ha ido increciendo esa intención de voto, ese cariño. Tiene que ver con que Lula se fue también como Cristina, con una adhesión y una intención de aceptación y de agradecimiento de sus gestiones altísimas, como Cristina, me acuerdo, ese 9 de diciembre en la Plaza de Mayo. Resultados concretos además, ¿no? Que en algún momento esa misma gente quizá dice, bueno, estamos muy agradecidos, queremos ver cómo continúa, entendemos que es un proceso, como todo proceso, 12 años que se agota, que queremos nuevas ideas. Ahora la gente quería un cambio hacia el futuro, no un cambio hacia el pasado. No, obviamente, pero hubo dentro de ese cambio que se buscó en 2015 un voto anti-K. ¿Vos creés que la gestión de Cambiemos de estos últimos años modificó ese pensamiento?
Yo creo que hay mucha gente que está recapacitando su voto, entendiendo de que fue víctima de las mentiras, y eso mismo está pasando en Brasil, ¿no? Que han utilizado esta denostación de la política, la persecución hacia la militancia política en particular y hacia las organizaciones políticas, y ahí tenés otro paralelismo con el PT y lo que sería el Frente para Victoria o la organización en la que milito, tiene que ver con eso, que son las organizaciones, como decía el general Perón, que vencían al tiempo, y tiene que ver con eso también con la burocratización de quizás de algunas capas de la dirigencia política que al acceder al gobierno no siguieron defendiendo los intereses populares que fueron los que le llevaron ahí. Lula en sus últimas visitas por acá, por Argentina, lo compartía también con nosotros, ¿no? Que se encontraba en reuniones donde había mucho secretario, mucho asistente de compañeros y faltaban los compañeros a las reuniones. Con lo cual, eso también es un pase de factura de la ciudadanía que sintió que una fuerza política se alejó de los barrios, se alejó de las caminatas, que era justo lo que venía haciendo Lula antes de que lo metieran preso, ¿no? Esa gran caravana que recorrió todo el nordeste y todo el sureste. Bueno, Pablo, te agradecemos tu presencia acá en el programa. Vamos a ver cómo sigue evolucionando, ¿no?, esta tendencia, como la escribió Pablo, a nivel regional y a nivel mundial. Nos vemos en el próximo corte, muy pronto.